Los enormes retos que tenemos que enfrentar en este siglo XXI nos exigen avanzar en capacidades socioemocionales. Y sería importante en este programa donde tenemos de nuevo a Sol y a Gabriel definir, tener alguna idea sobre qué es capacidades socioemocionales, y quisiera iniciar esta conversación con Sol para preguntarle qué podemos entender por capacidad socioemocional y por qué es tan importante en el siglo XXI para que los niños, niñas, jóvenes y por qué no las personas adultas trabajemos en este campo tan esencial. Hola, Hermis. Sí, mira, las capacidades o habilidades socioemocionales son aquellas emociones que realmente nos sirven para gestionar, para trabajar nuestras propias emociones frente a ciertas situaciones y también a entender la emocionalidad del otro ser, de la otra persona, para mejorar todas las relaciones y hacer más fácil la convivencia, por darle algún nombre. O sea que es tan importante las habilidades socioemocionales porque tienen tanto efecto en lo personal como en la relación con las demás La personas. interpersonal, correcto. Si yo me conozco, si yo soy capaz de controlar o de potencializar mis socioemociones, obviamente va a reflejarse en mi convivencia familiar, en mi entorno en la comunidad, a que la vida sea más fácil, a que laboralmente, a que personalmente, a que académicamente podamos gestionar y vivir mejor y seamos capaces de enfrentar estos retos en el siglo XXI frente a cualquier situación de la vida. Muy bien, Sol. Gabriel, eso significa entonces que las habilidades socioemocionales tienen efectos positivos en las relaciones interpersonales, en el bienestar de la misma persona y seguramente en los indicadores de salud mental. Sí, Hermis, obviamente, así es. O sea, no tenemos ninguna otra cosa diferente que tomar frente a esta definición tan clara que tenemos sobre las habilidades o las capacidades socioemocionales. Yo, antes de decirte algo sobre eso, recuerdo en mi familia, las niñas, a mis hijas les decía siempre, cuando encontraban alguna actitud diferente a alguien que las estaba atendiendo, llegaban y les decía, ponte en los zapatos de esa persona. Esa es una clave y esa sería una herramienta básica y fundamental que podríamos utilizar nosotros para podernos desarrollar e interactuar con otras personas. En esos zapatos hay una historia. Si te atiende mal, si te hablan mal, esa persona, ¿qué trae de atrás? Algún problema en su familia, no pudo mercar hoy, su esposo o su esposa tuvieron alguna mala relación, sus hijos no están bien, no están funcionando como ella cree que deberían funcionar. Tantas cosas que nosotros no entendemos al momento de interactuar con otra persona. Entonces, esas capacidades socioemocionales, ahí hay un puntico claro que podemos manejar y trabajar, que es, usted, póngase en los zapatos del otro para saber y poder interpretar y poder aceptar la respuesta que le estén dando. Claro, en esa medida es que ayuda Sol a las relaciones interpersonales, Claro, Dermis. ¿cierto? Ahora que dijo Gabriel, espérate, yo hago también un espérate. Mira, eso es empatía. Empatía es una de las socioemociones que hay que trabajar a gran escala. Empatía es sentir al otro ser, a la otra persona en su esencia, ser capaz nosotros de sentir hasta su dolor para poderla entender. Esas son las habilidades, la empatía, la inteligencia emocional. Desde los primeros años escolares es como hoy en la familia, enseñarles a trabajar y qué es realmente una inteligencia emocional. Claro, y posiblemente también otra razón por la cual es importante trabajar las capacidades socioemocionales es porque son altamente valoradas en el mercado laboral, porque se imagina solo usted una persona vendiendo sin ninguna capacidad de empatía, por ejemplo, o una persona con los retos actuales y sin ninguna creatividad. Total, esa comunicación, esa asertividad
asertividad en la comunicación, ese trabajar el ser menos agresivo lo posible. Mira, hay un tratado muy lindo que es empezar a trabajar en uno, no ser agresivo. Uno es agresivo hasta con la forma de caminar. O sea, ese lenguaje no verbal también tiene que ver mucho ahí. Me acuerdo de las experiencias cuando no se trabaja la asertividad o esa empatía, esa inteligencia emocional. Alguna vez estábamos en un operador de telefonía celular porque teníamos problemas con el celular. Entonces empezamos a averiguar, pero mira qué planes. Y la niña dijo, váyanse para otro operador más barato. ¿Cómo? Y me decía mi hija, usted trabaja en esta empresa y me está diciendo que busque un operador más barato. Salimos, o sea, qué falta de socioemociones, de asertividad, de empatía. Si íbamos con una inquietud de por qué estaban llegando mal los datos, no, muéstrame otros planes, saber qué es lo que pasa, si son las megas o algo, no, vaya a buscar entonces un plan más barato. Entonces mira, en esas cosas, en ese día a día, vemos cómo laboralmente afecta la imagen de una empresa un funcionario. Claro, y Gabriel, y no solamente en lo laboral, sino en lo educativo. ¿Qué tal un sistema educativo que privilegie lo socioemocional y que no sea sentarse en un salón de clase a recibir fría y pasivamente un contenido, sino que pueda trabajarse emociones como las que nos plantea Sol, la empatía, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, qué sé yo, una cantidad de emociones que seguramente van a potenciar el sistema educativo y la capacidad cognitiva de los niños, niñas y jóvenes? Total, Hermes, esa es una de las partes fundamentales que debemos trabajar. Y en este cambio que estamos proponiendo y que ya varias entidades lo han empezado y lo han iniciado, está ese cambio en las personas que están transmitiendo la información. Si nosotros no vamos a hacer el cambio desde la raíz, que serían ¿quiénes? Estos maestros, profesores, líderes o quienes están a cargo de alguna entidad o de algún área, pues no vamos a lograr nada. Con seguridad, porque vamos a tener a unos jóvenes, a unos niños y a unos adultos que estamos buscando un cambio para poder afrontar estas diferentes cosas que están presentando en este siglo XXI. Entonces no va a haber el resultado que esperamos. El cambio tiene que iniciar ¿desde dónde? Desde acá. Como lo hemos dicho en este programa, cada uno de nosotros tenemos que empezar con ese cambio. Y los líderes que están en este momento atacando toda esta forma y buscando resoluciones de todas estas problemáticas que podemos presentar, no vamos a lograr nada. Bueno, ya saben la importancia de las habilidades socioemocionales en este siglo XXI para enfrentar los retos. Le invitamos a que se quede en la segunda parte de este capítulo, donde vamos a trabajar con Sol y Gabriel la importancia de la institución educativa para trabajar las capacidades socioemocionales. Hay programas de habilidades socioemocionales que se realizan antes de ingresar a las instituciones educativas. También hay programas que pueden realizarse una vez las personas han terminado su ciclo formativo. Pero hoy en esta segunda parte con Sol y con Gabriel queremos conversar sobre esos programas que se realizan al interior de las instituciones educativas. Y quiero iniciar preguntándole a Sol, ¿por qué es importante trabajar con los niños y niñas y jóvenes que están en edad escolarizada, de escolarización y están escolarizados en las instituciones educativas? Bueno, Hermes, lo más importante y lo primero es porque ya existen los grupos. Ya está, está la población en donde vamos a empezar a trabajar. No hay que ir a buscarlos. No hay que ir a buscarlos, Sí. no hay que ir a reclutar, no hay que convocar, Y que es lo más difícil. Claro, Sol, y en una Entonces, institución educativa hay mínimo de 100 a 2.000, a 2.000 3.000. según Sí. la capacidad instalada en el colegio, claro, en el colegio, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí profesores, alumnos de todas las edades, padres de familia que se involucran en la crianza de los niños. Entonces se puede empezar a trabajar en esas poblaciones, ya está el lugar, entonces es más fácil empezar. Ahí es donde
pedimos, o los que estudian, o las personas involucradas en este tema, o que nos moviliza tanto el trabajo socioemocional en todos los jóvenes, en todos los seres humanos, es empezar a promulgar y a pedir que se empiecen a enseñar desde la escolaridad el trabajo de las socioemociones. En muchas partes ya está eso como en el currículum de estudiantil, pero muy implícitamente, o sea, si lo cumplen bien y si no también. Entonces es interesante poner a interactuar a los profesores, padres y alumnos explícitamente con las socioemociones, cómo trabajar esto desde los niños, enseñarles en serio, a que fracasar no es ningún problema, a que sentir el dolor no es ningún problema. El problema es quedarnos en el dolor, el problema es quedarnos allí. Entonces empezar a trabajar desde lo experiencial, llevándoles cuentos didácticos, llevándoles talleres, porque definitivamente en los colegios tenemos toda la capacidad instalada que podemos necesitar para empezar con ese trabajo. Claro que sí, Sol. Y Gabriel, ¿esto significa entonces que podemos convertir las instituciones educativas en todo un laboratorio para trabajar las capacidades socioemocionales, tal como lo decía Sol, integrarlo al currículum? Es decir, que directamente los docentes, hombres y mujeres, le trabajen a estos temas tan esenciales y pueda, por lo tanto, potenciarse en la institución educativa el trabajo de las capacidades emocionales para la vida. Sí, exactamente. Ernest, es fortalecer más este tipo de habilidades y este tipo de formación. Yo no voy a decir que todo esté perdido. O sea, en este momento sé que existen docentes que trabajan en ese tema, sé que existen profesionales que trabajan con esto, que lo miran, que lo hacen, pero como lo han dejado, como es algunos lo que lo hacen, no lo han mostrado como en la formación, como parte del currículum, como decías, sino que está ahí, explícito, y lo dejan como paisaje, que aquí está y con eso nos podemos formar. Pero es ese fortalecimiento que es tan importante ahora para poder enfrentar este siglo XXI con este tema de habilidades socioemocionales, donde tenemos que buscar en esos personajes que están en la institución, que están en las entidades públicas, con esos programas. En Colombia ya han existido algunos, en distintos países de Latinoamérica ya han empezado y han fortalecido algunos con esto, pero ha sido mínimo, que es lo que necesitamos ahora, potencializarlo más, como decías, para aumentar el volumen de personas que puedan acceder a este tipo de formación y de capacidad. Sol, hay un asunto también que me parece importante que resaltes, y es que una de las dificultades para casi todos los programas es la asistencia de la gente. Las personas casi no tienen conciencia, en este caso, por ejemplo, la importancia del trabajo de capacidades socioemocionales. Entonces, si se hacen programas fuera de la institución educativa, la gente va a la primera o la segunda vez y no vuelve. Y quizá en la institución educativa una de las ventajas es que no habría deserción. Correcto, Hermes. Sí. Mira, lo que dijimos al principio es tan difícil convocar y mantener. Primero, da un poco de nostalgia o tristeza saber que cuando existen líderes y trabajos de parte del Estado para educar y para empezar en este tipo de programas, la mayoría de las comunidades van la primera vez y esperan el refrigerio, esperan todo eso adicional que ellos disfrutan, pero cuando entienden realmente, entonces ahí es donde se presenta la deserción. O sea, uno puede hacer talleres y ofrecer charlas, pero realmente la asistencia es muy poca. Por eso hay que anclarnos en las aulas de clase, por eso tenemos que empezar allí, por eso el Estado debe empezar a exigir, a generar un cambio educativo, porque es allí en las aulas. Y primero que todo, también empezar con los profesores, o sea, que los profesores sepan, manejen, entiendan qué es una socioemoción, claro. Cómo es ese interactuar entre el adulto como profesor y el alumno, que no sabemos lo que decía Gabriel, no sabemos si el niño, si el adolescente tuvo para el desayuno o dejó una mamá golpeada porque el papá salió bravo porque había violencia intrafamiliar o cualquier situación de riesgo y de vulnerabilidad en estos adolescentes. Entonces, lo importante es que los profesores se bajen de ese estatus de poder que le da la academia, que le da el conocimiento cognitivo. ¿Listo?
y trabajen desde la emoción. Claro, solo eso es fundamental, Gabriel. Justamente lo estaba tocando ahorita, Gabriel, y quiero preguntarte un poco más por qué es tan importante el papel del docente en la formación para las capacidades socioemocionales. Quizá, Gabriel, porque el docente es vivenciado como modelo, como referente. Es que no hay discusión en eso. O sea, inicialmente yo recuerdo, no sé si tú, Hermi, recuerdas a tu primera profesora. O en el recorrido que tuviste en tu formación. La recuerdo yo, la debe recordar mucho más. En la época de los picapiedras era que nosotros estudiábamos. ¿Sí la recuerdas tú, Laura? Pero mira, frente a eso, claro que sí, eran modelos. Eran aquellos superhéroes, muchas veces tanto como papá y mamá, pero que se traslada a un aula educativa y donde empezamos a mirar esos referentes. Es delicado. Y cada uno de las personas profesionales en eso, docentes que están enamorados de lo que hacen, con seguridad los tienen y lo tienen claro. Pero muchas veces, como decía Sol ahora, lo hemos dejado ahí y no nos damos cuenta porque se sube el escalafón, tenemos otras propiedades mayores y nos olvidamos de aquello que estamos formando. Es decir, Gabriel, que las propias capacidades socioemocionales del docente, sea hombre o mujer, tiene efectos en la interacción con los estudiantes y en la calidad de la transmisión, porque a propósito de lo que me preguntabas, Gabriel, si recordaba al primer profesor, también podría decirte, Gabriel, y a los que nos escuchan y nos ven, que recordamos, por ejemplo, la relación con una materia, sí, en la relación con un docente. Por ejemplo, las matemáticas. Sí, muchas veces no nos gustan las matemáticas, no porque no es importante, lo sabemos que sí, sino porque emocionalmente no nos transmitieron amor a las matemáticas. Así es. Eso es fundamental, es básico. No es repetitivo, hay que hacerlo y recordarlo y refrescarlo en cada una de las instituciones donde nosotros pues pertenecemos o asistimos, porque igual es una responsabilidad grande. Cuando estamos parados frente a un grupo de personas, lo primero que debemos hacer es compenetrarnos con ellas, identificarnos con ellas, para que podamos tener esa empatía de la que hablaba Sol ahora, para tener una buena comunicación y llegar a esa semilla, dejarla bien plantada para que el futuro, que es lo que buscamos y por lo que nos estamos formando, encontremos algo distinto. ¿En qué? En la parte laboral puede ser. Yo no voy a decir que no, es fundamental en este tema económico, pues tenemos que trabajar también. Pero esa parte laboral y esa parte familiar, esa sociedad que estamos creando, este país, como lo hemos dicho tantas veces, que estamos creando nosotros mismos, que hacemos parte de él y tenemos que formarlo y hacerlo crecer para un bienestar que tengamos todos nosotros acá. Precisamente, Sol, quería preguntarte sobre cuáles son las características que tienen esos programas efectivos en el aula escolar, y quizá tú ya has dicho algunos, y es, por ejemplo, que esos programas estén en relación con docentes, directivos, comunidad, que esos programas estén incluidos dentro del currículum. Y ojalá explícitamente. Ojalá como asignatura, como un lenguaje, como unas matemáticas, como unas ciencias, como unas... Pero espérate, yo te digo una cosa adicional. Mira, me ha llamado, o sea, nosotros intentamos hablar desde la experiencia, lo nosotros ha sido muy experiencial, muy vivencial. Me viene a la mente, hay un niño que yo amo con todo mi alma, estudia en un colegio muy bueno, y me encanta porque alguna vez le dijeron que escribiera un cuento sobre la solidaridad. Casualmente hemos hecho una reunión, ya hemos estado en una finca, y pues se les preparó todo a los niños. El niño tiene 8 años y llegó y escribió todo lo que vivió con su familia y sus amigos de un día para otro. Contó y narró la historia que vivió, y él preguntaba dentro de su cuento, decía, ¿y qué tiene esto de solidaridad? La familia. Nos arreglaron, nos hicieron carreras de observación, estuvieron pendientes de nosotros, de todos los niños, y decía, eso es solidaridad. Estos niños, cuando les enseñan
Y mire, de una forma tan sencilla les están enseñando este crítico, Pensamiento el crítico. pensamiento crítico. O sea, no es un niño que se va a quedar solamente con la información del profesor. Son capaces de refutar la posición del profesor frente a la posición de ellos mismos. Los niños hoy en día entienden y son muy capaces de saber cuando están vulnerando sus principios, sus derechos o sus capacidades. Para ellos, para los niños de hoy en día, la norma no es que no sirva, es que si esta norma existe, debe existir una norma para el otro también, para que no me sientan... Debe ser una ética civil y no un asunto, un capricho. Un asunto de autoridad Sí, y de creo poder. que sí. Entonces eso es lo bonito, porque en verdad, aparte que, mire, en cualquier materia, en cualquier clase, en cualquier asignatura, les dijeron, en español, escriban esto. Y el niño empezó a abordar casi que del conocimiento mayéutico, diría yo, porque le dan la situación, hágale, busque, cuestiónese. ¿Qué tiene de solidaridad lo que usted está hablando? Explique por qué piensa usted que eso... Entonces, es empezar desde estos primeros años, definitivamente. Cómo el niño le coge amor a una clase de religión. ¿Listo? ¿Cómo? Contando la religión desde una historia. Desde una narrativa, no desde una película, no desde que vea. Entonces apréndase los mandamientos, las leyes no sé qué. No como dogma. No como dogma, Sí. no como una cosa pues muy... Que se muy, impone. Que se impone, y no. Mire la historia, miremos esto, miremos una película. Sí, que les incite a ella, a estos niños a amar y a ir a buscar la lectura para continuar su aprendizaje. Claro, Gabriel, y como para terminar, Gabriel, me gustaría mucho que nos hablaras un poco de lo que Sol acá nos está planteando, porque quizá lo que ella dice también se puede resumir en la necesidad de crear contextos positivos, ¿cierto? A través de esas metodologías experienciales, vivenciales y críticas que faciliten el contexto justamente para trabajar capacidades socioemocionales. O sea, la forma de facilitar. La forma. O sea, la Claro. forma. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos hacerlo? Desde la casa, iniciar todo ese proceso, desde lo que tenemos. Pero muchas veces lo que buscamos es que nosotros, ese ente diferente, pueda llegar a acercar más a las personas. Pueda llegar a acercar más a las personas para que hagan, para que ejecuten y para que conozcan este tipo de socioemociones. Ya saben pues, los retos del siglo XXI, cambio climático, delincuencia juvenil, desempleo global, interdependencia de las naciones, deben de ser enfrentados con unas nuevas capacidades, no solamente cognitivas, sino emocionales. Y el centro para trabajar esas capacidades socioemocionales hoy es la institución educativa. Y fundamental dentro de ella el papel de los docentes, hombres y mujeres, en quienes tenemos que centrarnos para trabajar en ellos y en ellas también esas capacidades para que puedan crear ambientes positivos para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad de América Latina y el Caribe puedan tener las capacidades para enfrentar los retos y desafíos que el siglo XXI les trae. Les esperamos en un próximo programa de Conscientemente Plus. Muchas gracias por estar con nosotros.